Hoy hablaremos de las 3 películas del Hombre Hormiga, comercialmente conocido como Ant-Man. No solo les contaré el resumen de Ant-Man 3 Quantumania, sino el origen de la hormiga y la segunda parte junto a The Wasp. Así que quédense, pónganse cómodos y no olviden suscribirse para más. El caso es que todo comienza con Hank Pym, un genio científico que diseñó un traje inteligente y un suero que juntos hacían a un superhéroe, poderoso, ágil, fuerte y hasta micro pequeño. Hank era parte de S.H.I.E.L.D., donde involucra a su esposa y en una misión la pierde, y de pilón querían robarle su invento, por lo que él renuncia y crea su propia compañía, conocida como Pym Technologies, que tras años en operación, su hija se involucra en la empresa, donde los directivos, a las espaldas de Hank, tratan de replicar el suero que inventó, y todo es orquestado por Darren Cross, el ex discípulo de Hank, que lo estaba logrando, por lo que Hank trata de detenerlo, pero para ello necesita al candidato perfecto para usar su invento, que mientras Darren seguía avanzando, Hank nos presenta a Scott Lang, el elegido para usar el traje de Ant-Man. Contexto: Scott hizo varios crímenes profesionales que lo enviaron a la cárcel, que tras cumplir su condena busca cambiar su vida para estar con su hija, pero lo despiden de cada trabajo que tiene y no consigue empleo, por lo que termina robando de nuevo. Y justo era la casa de Hank Pym, quien básicamente corrió la voz y planeó todo para que Scott encontrara el traje, por lo que Lang se lo robó y al ponérselo pica un botón que lo vuelve hormiga, que después de varios accidentes logra ver cómo funciona el traje, pero termina de nuevo en la cárcel, donde justo Hank lo visita y le explica toda la situación de la fórmula y su empresa. Luego él le presenta a su hija, que claramente no estaba de acuerdo con su participación, pero aún así, Hank le enseñó a usar el traje, a manejarlo, a luchar y hasta comunicarse con las hormigas, cómo volver cosas enormes a pequeñas y viceversa, que en el proceso la hija comienza a enamorarse de Scott. En fin, Hank al final le contó cómo su mamá desapareció, que tras una misión con S.H.I.E.L.D. que debían detener un misil, se volvieron microchiquitos, algo muy peligroso, ya que si llegaban al tamaño subatómico, jamás volverían a su tamaño real, y así la esposa desapareció. Por otro lado, Darren logró desarrollar el suero de Hank, creando un traje conocido como Yellow Jacket. Esto enfurece a Pym, que manda a Scott a robarse el traje, creando una pelea por él, pero Darren ya lo veía venir y encerró a Hank para que él pudiese escapar. Pero Scott logra liberarse y va tras Darren, que en el camino de escape se pone el traje amarillo, luchando contra Scott, que se hace pequeño y le complica todo al malvado villano. Y en una de esas llega a casa de la hija de Scott, tomándola como rehén, por lo que Lang enloquece y se vuelve subatómico, destruyendo el traje de Darren parte con parte, hasta destrozarlo, perdiéndolo en el vacío cuántico. Pero por suerte traía uno de esos botones que al picarlo lo hacían enorme, volviendo a su tamaño normal. Con esto salvó a su hija, que por sus actos heroicos, Hank le da empleo y es visto como un superhéroe. La hija de Pym se vuelve su novia. Todo estaba perfecto, pero lo que no se dieron cuenta es que cuando Ant-Man pasa al mundo cuántico, desencadena varios problemas, que después de lo que ocurre en Civil War, Scott tenía arresto domiciliario, y en su casa comienza a alucinar y soñar con la mujer de Hank, que del horror busca a Pym, contándole lo que pasó, por lo que el hombre tiene la esperanza de que su esposa siga viva. Entonces, dopan a Scott y despiertan un microcamioneta, sacando a Lang de su casa para explicarle lo que pasaba, que buscaban entrar al reino cuántico y buscar a la mujer, que desde que Scott viajó allá, se conectó con ella, y como por su culpa y todo eso de Civil War, Hank y su hija eran fugitivos del gobierno, así que toda su tecnología lo conseguían del mercado negro, pero cuando van a buscar una pieza, los vendedores querían aún más dinero. Entonces Hope regresó micro pequeña. Resulta que ahora ella tenía un traje como Ant-Man, haciéndose llamar como The Wasp. El caso es que después de golpear a los malos y tomar la tecnología, aparece un peculiar personaje con aspecto de fantasma, robándose no solo eso, sino el microlaboratorio de Hank. Por ello, Pym busca ayuda de un viejo amigo llamado Bill Foster, que los ayudó a rastrear el mini edificio, y al tratar de conseguirlo, la mujer fantasma logra capturarlos. Resulta que ella era Ava Starr, la hija de un viejo compañero de trabajo de Hank Pym, que
que trabajaron en un túnel hacia el mundo cuántico, pero Pym lo corrió. Entonces Star trató de rehacer su trabajo, que terminó siendo un desastre, causando una explosión cuántica, y eso le dio a su hija, la única sobreviviente, a quien justo Foster encontró y la llevó a S.H.I.E.L.D., donde la entrenaron y educaron para ser una arma asesina. Pero con el tiempo, claramente comenzó a tener problemas, así que necesitaba rehacer el túnel cuántico para salvarla. Claramente, Hank no quería eso, ya que si lo hacían, perderían el enlace con su esposa. Dicho esto, luchan para escapar, se llevan al laboratorio y se ponen a salvo, donde los Pym y Scott logran abrir un túnel y contactarse con la mujer, que como tenía una conexión con Scott, se comunicaba mediante él con ellos, dándoles unas coordenadas de dónde se encontraba, que solo tenían 2 horas antes de que el mundo cuántico cambiara y jamás escapara. Dicho esto, se irían en una nave que Hank construyó. Por desgracia, el mafioso del mercado negro los estaba buscando, contándole a la FBI que Scott violó su arresto domiciliario, pero por suerte logró regresar a tiempo antes de que la gente lo viera afuera, donde por desgracia encuentran el laboratorio de los Pym y se lo iban a llevar, justo en el momento cuando Ava Starr llega y se lo arrebata, llevándolos a la cárcel. Pero vamos, Ant-Man lo rescata y así vuelven a su laboratorio, donde Hank viajaría al mundo cuántico, mientras Hope y Scott lo protegían de Ava y la FBI, luchando por el mini edificio, que después de tanta pelea, Hank por fin se reencuentra con Janet y la lleva de vuelta al mundo en su tamaño original, donde Ava estaba muy enojada y desesperada, a punto de morir, por lo que Janet se le acerca y con los poderes que desarrolló en el mundo cuántico, la curó. Después de esto, Scott quedó libre, por lo que ahora trabajaba para los Pym, que lo enviaron de vuelta al mundo cuántico, recolectando energía atómica para Ava, cuando en uno de esos viajes, Scott ya no pudo salir, ya que Hank y Janet se volvieron polvo, después de que Thanos chasqueó sus dedos, y bueno, ocurre todo eso de Endgame. Ya en la tercera película de este diminuto superhéroe, vemos a Janet en el mundo cuántico, tiempo atrás cuando estaba atrapada, viendo como una nave choca y sale un ser llamado Khan el Conquistador. Mientras tanto, en el presente, Scott Lang disfrutaba de su fama y fortuna. Todo mundo lo amaba y lo conocía, tras ser el héroe de Ant-Man, que hasta un libro sacó. Tenía una relación muy linda con Hope, cuando un día le habla a la policía de que arrestaron a su hija por haber encogido una patrulla, alterando demasiado a Scott, que mientras comían con los Pym, Janet comenzó a actuar raro y no quería hablar del mundo cuántico. En fin, casi estaba trabajando con Hank en una ciudad a base de hormigas, que obviamente estaban conectadas al mundo cuántico. Al ver tal tecnología, Janet enfurece, escuchando que rápidamente lleva y trae información a aquel mundo, que al encenderlo, Janet lo destruye, impactándolos a todos, y aún más que sale una esfera azul que explota y les da a todos, absorbiéndola alrededor, llevándolos a todos al mundo cuántico, donde Scott y Cassie vieron a un enorme sol acercarse. Los iba a atacar, pero unos nativos los salvaron, mientras Hope se reencuentra con sus papás, y Janet les dice que deben escapar de aquel lugar que había cambiado de manera radical, que habían mundos diferentes coexistiendo en un mismo lugar, siendo atacados por unos nativos en un desierto, defendiéndose de ellos hasta que Janet reconoce a uno y lo abraza. Los iban a ayudar a llegar con un viejo amigo que los ayudaría a encontrar a los demás, mientras Scott y Cassie fueron secuestrados por otros nativos, que los forzaron a beber un licuado turbio, que después de unos segundos pudieron entender el idioma de los nativos, donde nos presentan a Becken y a Quaz, quien podía leer la mente y quería torturarlos, pero por suerte aparece Gentorra, quien los salva y les explica que son una resistencia, y como ellos no son de aquel mundo, no eran bienvenidos, ya que hace mucho llegó alguien que arrasó con las aldeas y las conquistó todas. Por otro lado, los Pym llegaron a otro destino, impactados de la vida y tecnología que había. El caso es que Janet los llevó a un exclusivo club donde bebieron aquella baba que les ayudaba a entender el idioma, por lo que Janet buscó un tal Lord Kryla, quien justo en ese momento llegó en una nave al lugar. Kryla era un respetado científico de aquel microverso y era muy amigo de Janet, pidiéndole su ayuda, mientras Scott y Cassie los iban a expulsar del lugar por no ser útiles, pero Scott les rogó que los ayudaran a volver a casa, enfureciendo a Gentorra, ya que ellos no tenían un hogar al cual llegar, contándole que un tal Kang el Conquistador arrasó con ello y construyó un imperio, que los pocos que sobrevivieron se ayudan entre ellos para vencerlo. Dicho esto, Cassie le pide a su papá que los ayude, pero Scott obviamente se negó, ya que ese no era su mundo, que no era su guerra, que debían encontrar a Janet y volver a casa. Al escuchar el nombre de Janet, Genterra les contó que la
conocía de hace mucho tiempo y que no la querían, a quien justo querían matar con su familia, ya que cuando ella los abandonó, Kang el Conquistador llegó y les hizo todo eso. Estaban resentidos y en ese momento llegaron unos guardias de Kang tratando de atraparlos, por lo que Janet se pone su traje y comienza la batalla. Hank agranda un monstruo que atrapa a Kryler, dándoles tiempo para escapar en una nave, discutiendo en la nave mientras Scott y Cassie son sorprendidos por la guardia del Conquistador, que los intentaron matar, por lo que toda la resistencia luchó por su vida, mientras que Scott huía con su hija, ya que se rehusaba a luchar una pelea que no era suya, por lo que Cassie se encoge con un traje que traía, pero Cassie la matan, por lo que su papá la salva, pero todo se vuelve aún más raro cuando llega una máquina y destruye todo, diciéndole a Scott que esperó mucho tiempo para esto. Resulta que era Darren Cross, que al mandarlo al mundo subatómico, en el proceso se desformó. Dicho esto, lo encerró en una celda y le contó que cuando él llegó conoció a Khan el Conquistador, que lo reconstruyó y básicamente lo volvió una máquina asesina, creando armas mortales para Khan. Luego Janet le contó a su familia que cuando estaba en el mundo vio cómo Khan llegó, que solo era un disque científico perdido, y lo ayudó a restaurar el núcleo de su nave para salir de aquel reino, que con el tiempo se volvieron muy cercanos y él prometió llevarla de vuelta a la Tierra, que cuando lograron repararla, Janet entra a la mente de Khan, viendo que era un malvado conquistador de mundos, que había destruido líneas temporales y miles de universos, por lo que lo exiliaron y lo contuvieron en el reino cuántico, llenando a Janet de culpa que lo ayudó, así que Janet ya no quería estar con él. Se puso su traje, se encogió y trató de llevarse el núcleo, pero no lo logró, así que con los discos lo agrandó y lo maximizó, por lo que Khan ya no pudo escapar, haciendo del reino cuántico su imperio, esperando un día poder escapar, así que Janet se escondía de él hasta que la rescataran de ahí, y como él sabía que ella había vuelto, no solo la iba a matar, sino quería que las partículas de Ping lo ayudaran a encoger el núcleo, por lo que encara a Scott para que él lo ayudara, pero como él se niega, Khan juega con su mente para que Scott viera a su hija una y otra vez como muere, que al final accede a hacerlo, y como Khan dice que es un hombre de palabra, promete sacarlos, y así los lleva hasta el enorme núcleo, donde Scott se da cuenta que es un motor multiversal que puede llevarlos a cualquier universo en el tiempo y espacio, por lo que le dice a Scott que debe viajar a su interior y encogerlo desde ahí, y como le quedaba poco tiempo, se despide de Cassie y se lanza al núcleo en modo microscópico, llegando a un vacío directo al punto central del núcleo, donde Scott comienza a multiplicarse sin saber qué pasaba, dándose cuenta que eran todas las probabilidades que podrían suceder en ese momento. Por otro lado, Janet y los demás reciben una señal de Scott yendo para rescatarlo, pero en el momento Hope comienza a replicarse por igual, pero Janet le dijo que no le hiciera caso, que al igual que las de Scott, todas comenzaron a morir, que hasta uno gigante se derrite, por lo que el verdadero Scott se pierde en ellos. Justo cuando Janet llega, Scott comienza a escuchar la voz de Cassie, devolviéndole la conciencia, por lo que hace que sus variantes lo ayuden como hormiguero a escapar de aquel embrollo, y así llega a lo más alto disparando el disco encogedor. Por desgracia, el calor del núcleo lo quema, pero vamos, luego llega The Wasp, lo salva y con el apoyo de sus variantes lanzan miles de encogedores que por fin hacen chiquito el núcleo. En ese momento llegan Hank y Janet suplicándoles que no le dieran el núcleo Khan, pero Scott lo debía hacer por su hija, y en ese momento el villano aparece y le dice a Lang que no le va a dar a su hija, por lo que él y Hope se encargan y tratan de derribarlo, pero vamos, Khan los estrella contra una piedra al mismo tiempo que Hank encara a Darren, que lo ataca por lo que le hizo y lo quería matar, así que Janet lo quería ayudar, pero Khan la somete y le dice que la mataría junto a toda su familia, llevándosela prisionera, donde le cuenta que básicamente ella no vio el futuro, sino a sus variantes que destruían el multiverso, por lo que él se adelantó para que eso no sucediera, causando una guerra, por lo que ahora debía destruir a todo que se opusiera ante él, que solo quería que el universo fuese perfecto, que por eso sus variantes lo exiliaron, perdiendo años y años en aquel mundo. Por otro lado, Hank y los demás se encuentran con una enorme hormiga que resulta que llegaron al reino cuántico porque fueron absorbidos por la bola azul, que en el transcurso evolucionaron y se volvieron más grandes e inteligentes, construyendo una mini ciudad en el reino. Al mismo tiempo, Cassie escapa y libera a Gentorra, cuando Khan le cuenta a Janet que quería llevar todo su imperio al universo del espacio y tiempo para vengarse de quienes lo desterraron, comunicándoselo a todo el imperio, pero Cassie interrumpe la señal y les dice a todos que juntos podrían derrocarlo. Al escuchar esto, Khan manda a matarla. Al mismo tiempo,
tiempo que coloca el núcleo en su nave, a punto de salir del reino cuántico, que cuando Darren encuentra a Cassie, aparece un enorme Scott enojado, ya que Khan no cumplió su palabra y destruye su fortaleza, que con ayuda de Hope y todo rebelde, atacan al villano, deteniéndolo de su escape. Al final, crean un enorme escudo que impedía que pasara la energía, cuando Cassie se pone ruda y enfrenta a Darren, agrandándose y dándole una mega paliza, y así él se rinde. En el momento que Hope ayuda a Scott a pasar el escudo, se maximiza y destruye todo. Con esto, Khan aparece y con su gran poder comienza a desintegrar a todo rebelde, encarando a todos los héroes, pero no pudieron con él hasta que un montón de enormes hormigas llegaron, destruyéndolo todo, atacando a Khan, que no podía con ellas, y de pilón, Darren llega y los ayuda a acabar con él, terminando todo herido, donde se disculpa por todo daño que hizo, en el presente y en el pasado. Y así, Janet alista la nave, abre el portal y todos comienzan al salir del reino cuántico, excepto Scott, a quien Khan atrapó, luchando por ver quién pasaba por el portal. Al final, todo golpeado Scott utiliza varios encogedores y se los pone al núcleo, que cuando Khan trata de escapar, Hope aparece y se lo impide, empujándolo directo al núcleo, donde Khan se encoge y ahí desaparece. Y así volvieron a su tiempo, espacio y tamaño real. Pero las cosas no eran como solían ser. La gente no reconocía a Scott, la comida sabía fea y llegó a la conclusión que tal vez estaba en otra línea temporal. Y así termina la trilogía del hombre hormiga. Damn, qué loca historia. La verdad, Ant-Man se me hace más de comedia, ya que el personaje principal lo hace Paul Rudd, uno de los comediantes más exitosos de Hollywood. Y digo, estas películas son muy entretenidas y palomeras, de que sí voy a verla al cine, y la miro sin dormirme, pero vamos, solo una vez hasta otros 8 años. Mi punto es que está buena, y ese tal Khan realmente me cayó mal, pero tenía un punto, ¿saben? Y pues no lo voy a discutir porque no sé mucho del mundo de Marvel. Solo quise hacerles este resumen porque se me hizo interesante. En fin, gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado la trilogía y si fue así, vayan a ver al cine la última de ellas. Está bastante entretenida. Yo le pongo un 8 por su reparto, música y sobre todo los efectos especiales, algo muy de Marvel y Disney. En fin, gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse para más contenido entretenido. Les mando un saludo y como siempre sigan siguiendo pelis.